Estoy contenta de estar acá. Doy gloria a Dios primero que todo por permitirme hoy predicar su palabra. Agradezco a mis pastores David y Jenny por esta oportunidad nuevamente. Estoy segura que esta palabra viene de parte de Dios y hoy estoy acá a dejarme usar por su Espíritu Santo. Agradezco también a mi esposo y a mis hijos que me acompañan hoy, que son un apoyo incondicional para estar acá también. Y a toda la congregación que hoy me está escuchando, gracias. Le pido a Dios que los bendiga y quiero poner este tiempo en manos de Dios antes de empezar con el mensaje que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Así que ahí donde estás, dispón tu corazón, tu alma, tu ser por completo, tu mente, tu espíritu, para que esta palabra se vuelva viva y eficaz. Oh Santo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy te doy las gracias, Señor, por este hermoso día, por esta nueva mañana que nos permites congregarnos como familia, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor, aquellos que están por venir, Señor. Gracias, Dios, porque eres tú, Señor. Es por ti y para ti quien hacemos todo esto, Señor, para tu gloria, para tu honra. Hoy pido la presencia de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu moviéndose en cada rincón de este lugar, en cada corazón, en cada vida. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándome esa unción también, Señor, para impartir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo con su respaldo, su fidelidad. Úngeme, Espíritu, en este día, Señor. Úsame como instrumento tuyo para predicar las buenas nuevas. La palabra dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos y quebrantados de corazón, para liberar al cautivo y sacar de la cárcel a los presos, Señor, espiritualmente. Hoy te pido que tu palabra sea así, Señor, que abra los ojos espirituales y oídos espirituales y que seas tú, Señor, en esta mañana, en cada uno de nosotros, Señor. Muévete con libertad, Señor, y se va todo lo que no es tuyo de este lugar, toda oposición, todo lo que viene a traer distracción, división, Señor, se va de este lugar. Y hoy entrego esta palabra y este mensaje, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito a sacar las Biblias, los que trajeron su palabra. Vamos a empezar con este versículo que está en Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Amén. Hermanos, quiero contarles un pequeño testimonio. Voy a tratar de hacerlo muy breve porque tiene muchos detalles, pero en el 2010 yo llegué a Australia a empezar pues una nueva vida acá, como cada uno de ustedes ha llegado, ¿cierto? Y empecé a experimentar todo lo que el proceso conlleva, ¿no? Todos los desafíos, todos los retos como inmigrantes en esta nueva nación. Y en este proceso, uno de los gigantes más fuertes con los que batallé fue el estar lejos de mi familia terrenal. Hablo de mis padres y hermanos. Todos tenemos una familia terrenal, ¿cierto? Y la amamos y es un regalo de Dios. Pero en mi caso yo viví con mis padres siempre, nací, crecí ahí en ese hogar y fui muy apegada a ellos, muy apegada. Pero cuando vine acá en Australia, empecé a experimentar quizás momentos de tristeza, de soledad, de desánimo. En ese tiempo no estaba tan entregada a Dios como estoy ahora y les confieso que me costó mucho, y a pesar de que tenía todo el apoyo incondicional y todo el amor de mi esposo, llegué a sentir momentos en que me sentía muy sola. Sin embargo, en el 2011 conocimos, mi esposo y yo, a quienes hoy son mis pastores David y Jenny. Y meses después empezamos con ellos en este plan que ya también Dios tenía para la iglesia, a apoyarlos, a dejarnos formar por ellos. Ellos nos formaron, nos discipularon. Luego mi esposo y yo nos bautizamos en este plan de Dios
por agua, por espíritu, y vimos la fidelidad de Dios en cada detalle. Un grupo hispano pasó a ser una iglesia latina. Vimos el respaldo de Dios en esa comunidad. Y en medio de todo ese proceso, vi el amor de mis hermanos, de la comunidad, en cada proceso que pasamos, en cada situación. Y entendimos con el tiempo que Dios nos apartó y nos trajo a esta nación también para nacer nuevo en Cristo, pero también para ser parte de una nueva familia que nos regaló, una familia espiritual, nacida por el Espíritu. Y entendimos que es una familia que no es formada por sangre humana, pero sí es formada por sangre de Cristo. Esa familia es la iglesia. Y cada uno de ustedes que está aquí forma parte de esta familia. Hoy quiero titular mi mensaje, Elegidos para ser familia. ¿Cómo se llama el mensaje? Amén. Bueno, hermanos, si alguien les preguntara qué es la iglesia, ¿cómo ustedes la pueden definir? Yo pienso que hay muchos conceptos, varían de acuerdo a la cultura, a la religión, a la perspectiva que tiene la persona de la iglesia, a la esperanza, a la opinión propia, ¿no? Varían los conceptos, pero déjenme decirle que nuestro entendimiento humano, con todo respeto y humildad, es muy limitado comparado a la visión que tiene Dios de la iglesia y a las verdades que están fundamentadas en su palabra acerca de la iglesia. Entonces, antes de darle una definición de iglesia, quiero comentarles o vamos a descubrir qué no es iglesia. Y eso nos da un mayor entendimiento. La iglesia no es un lugar físico, un edificio, una estructura, no es una institución religiosa, tampoco es un negocio en el que podemos esperar intereses económicos, tampoco es un trabajo al que puedes renunciar por cualquier razón o trabajas por un pago. La iglesia no es un club social donde vienes a socializar solamente o buscar relaciones. Tampoco es un evento temporal al cual tú puedes elegir venir o no venir. Depende a cómo amaneciste o cómo está tu estado de ánimo o cómo está el clima o cualquier situación que estés pasando. Tampoco es opcional en tu agenda de prioridades. Eso no es la iglesia. Entonces, si tenemos claro eso, primero ahora vamos a ver más acerca de la iglesia. Estudiando el mensaje encontraba que la palabra iglesia viene del vocablo griego ecclesia, algunos le dicen eclesia. Se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado, y la palabra iglesia se refiere a la iglesia local, pero también a la iglesia universal, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la palabra, si nos vamos a la escritura, vamos a ver el concepto de iglesia en la iglesia primitiva. Vamos a ir a Hechos 2, 41-47. Y la palabra dice, los que creyeron lo que Pedro dijo. Bueno, antes de empezar, voy a darles un contexto. Esto pasó justo después de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y Pedro estaba predicando a multitud, ¿cierto? Entonces, ahora sí, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Como 3,000 en total, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que necesitaban. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Wow. Si tú ves esa descripción tan detallada y profunda, esa fue la primera comunidad cristiana.
unida por el Espíritu Santo. Muchos teólogos, historiadores dicen que ahí realmente fue que nació la iglesia, porque el Espíritu Santo descendió y hubo unidad en la iglesia. Pero mira todos los detalles de lo que hacían: enseñar, orar, comunión, compartían juntos, comían juntos, se reunían en casas, todo lo que hacían, ¿verdad? Entonces, un grupo de creyentes decidieron creer, bautizarse y fueron sumados a esa comunidad. Se reúnen con el propósito de ayudarse a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Y cada día el Señor agregaba más y más. De un grupo hispano pasó a una iglesia latina. ¿Cierto? Es decir, no eran creyentes individuales. Eran una familia espiritual unida por la fe y el Espíritu Santo. Ahora sí, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la familia espiritual a la que pertenecemos. ¿Sí ves un concepto de familia, de iglesia como familia? Ahora, hermanos, cuando realmente tenemos este concepto claro de la iglesia, nuestros ojos y oídos espirituales se abren. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo hay verdades en la palabra que nos hablan de que la iglesia es una verdadera familia a la cual pertenecemos. Y cada persona, y mira al que tienes al lado, al frente, atrás, cada persona que está alrededor tuyo es miembro de esa familia. Y nos damos cuenta que necesitamos esa familia porque está con la voluntad, está alineada a la voluntad de Dios y al plan divino de Dios. Ahora, no podemos sacar la iglesia de ese plan de Dios, de ese plan divino en tu vida. No estoy hablando solo como iglesia general, en tu vida. Y no estoy hablando de que incluyas la iglesia en tu vida como un asistente, sino como un miembro diferente. Un asistente visita a esa familia, pero un miembro pertenece a esa familia. Amén. ¿Qué trato de decirte? La plenitud del plan de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas incluye a la iglesia. Y Dios te eligió para ser miembro de esa familia. Ahora, esto no es un invento humano o de pastores y líderes de la iglesia. Si te vas a la palabra de Dios vas a encontrar numerosas verdades que hablan y fundamentan esto. Yo encontré un montón y me costó compactar en tan poquitos los versículos que les voy a mostrar, pero te invito a estudiar la palabra y vas a descubrir mucho más acerca de esto. Vámonos al pasaje principal. En Efesios capítulo 2, versículo del 19 al 22. Ahí lo tienen en pantalla también. Sí. Y lo leímos al principio, la primera parte dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Ahora, si meditamos en este pasaje, podemos encontrar tres verdades fundamentales que les traigo el día de hoy, que demuestran la importancia de la iglesia como familia espiritual, pero también por qué necesitas esa familia en tu vida para cumplir los propósitos de Dios. Entonces vamos a ver la primera verdad, ¿listo? Primero, la iglesia es la familia de Dios y Dios te eligió miembro. Y ahí tenemos el versículo primero: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. O sea, Pablo explica que ya no son extranjeros ni extraños. O sea, personas que no tenían derechos ni privilegios, no eran ciudadanos. Pero ahora dice, sino conciudadanos. ¿Cierto?
ahora somos ciudadanos del reino de Dios, elegidos y miembros de la familia de Dios. Es decir, judíos y gentiles que antes tenían divisiones, eran unidos en Cristo como una comunidad en ese momento, donde Dios habita por su Espíritu. Es decir, que Dios derribó toda división que había entre gentiles y entre judíos y los une por su Espíritu Santo para formar una nueva familia. Por eso debemos luchar por la ciudadanía eterna como pueblo elegido. ¡Qué privilegio! No por una terrenal. Ahora, los cristianos tenemos que saber y estar completamente convencidos de que somos elegidos. Eso hace parte de nuestra identidad, ¿verdad? Por nuestro Padre Celestial. Y que somos miembros de esta familia de Dios. ¿Por qué tenemos que estar convencidos? Porque eso nos hace vivir acorde a su voluntad y a su plan divino. Eso también hace parte de nuestra identidad, pero también de nuestro propósito y también de nuestra pertenencia en Cristo. Dios creó el universo y quería una familia, y esa familia es la iglesia. Es más, Dios nos escogió antes de la creación del mundo. ¿Sabían eso? Para que fuéramos suyos. Así de valioso e importante somos para Dios, ¿cierto? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a mirar a Efesios 1 del 4 al 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. O sea, Él no solo nos escoge y nos da una identidad, sino que nos da un para qué, propósito, para que vivamos en santidad. Ahora, ¿quién creen ustedes que Dios usa como instrumento para santificarnos? La iglesia. Es en la iglesia donde llegamos por primera vez y nos cuidan en un grupo en casa, nos consolidan. Es en la iglesia donde te forman a través de un discipulado y nos enseñan la palabra para que madures espiritualmente. Es en la iglesia donde nos bautizamos en agua y en espíritu. Es en la iglesia donde servimos en diferentes ministerios para descubrir el llamado que tiene Dios contigo. Es en la iglesia donde todos y juntos, ¿se acuerdan de esas palabras que repetían tanto en Hechos? Todos y juntos adoramos y alabamos al nombre de Dios. Donde recibimos el mensaje de la palabra semanal cada domingo que nos enseña, que nos corrige, que nos exhorta, donde aprendemos a madurar en la fe. Aquí es donde ponemos en práctica las disciplinas espirituales: ayuno, oración, diezmo, la comunión, la guerra espiritual. Pero no todo es color de rosa, como no sé si conocen ese dicho. También es una familia imperfecta, donde te encuentras con hermanos imperfectos como tú y como yo. Somos imperfectos. Tenemos diferentes personalidades, caracteres, pasado. Hay personas que vienen nuevas, son creyentes, estaban en una familia, vinieron a esta familia cuando salieron de sus países, pero hay otras que no conocen de Cristo también. Encontramos la imperfección de la iglesia hasta con los mismos que estamos por mucho tiempo. Todos tenemos imperfecciones. Es decir, en esta familia tú puedes encontrar personas prudentes o imprudentes, puedes encontrar honestos o mentirosos, puedes encontrar íntegros o hipócritas, puedes encontrar servidores o los que solo les gusta recibir, puedes encontrar también toda imperfección. ¿Se acuerdan de la prédica del pastor el domingo pasado de la naturaleza caída? Somos una familia imperfecta, no es perfecta esta familia. Si fuera perfecta no calificaríamos ninguno, incluyéndome. Pero en medio de esa imperfección, Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. En medio de esa diversidad, Dios forma nuestro carácter en Cristo. Y su Espíritu obra en nosotros y nos limpia, nos restaura, nos transforma. Su iglesia se convierte en un hospital donde los enfermos buscamos al mejor de los médicos
para que nos sane, para que nos cure, para que nos limpie. Y el mejor de los médicos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios que nos puede sanar por completo, ¿cierto? Él es nuestro Salvador y Él nos une en la esencia del carácter suyo, de su amor. Ese amor que obra por el Espíritu Santo y saca la mejor versión de cada uno de los miembros. Él no nos deja como empezamos. Él termina su obra y la perfecciona. Ahora, también en ese hospital hay enfermeros, hay auxiliares que Dios usa para curar esos enfermos. La iglesia visible. También hay pastores, hay líderes, hay maestros, hay intercesores, hay siervos para sanarnos física, mental, espiritualmente. Él quiere su iglesia santa, es decir, apartada por Cristo, me gusta esa frase, y para Cristo. Cuando tú aceptas a Dios como tu Señor y tu Salvador, tú tienes que tener la convicción de que si lo aceptaste como tu Señor, Él gobierna tu vida, tú aceptas todo lo que Él elija para ti. Entonces no es la familia que tú eliges, es la familia que Él eligió para ti. Amén. Ahora, esa familia la eligió para ti, para que seas miembro, para que te santifiques. Y hoy en día de pronto hay cristianos asistentes que no valoran el ser miembro de una familia de Dios. Y solo asisten un domingo y el resto de la semana se olvidan de la fe. No estoy diciendo todos, pero los hay. Y aún así afirman que viven en el Espíritu, pero realmente están apegados más a lo terrenal. Dios nos llama a amar a la familia espiritual que Él eligió para nosotros. En la iglesia también encuentras padres y hermanos espirituales. Nuestros pastores, padres espirituales. Encuentras personas con autoridad, ungidas por el Señor, para prepararte para la eternidad. Hay amistades duraderas también que te acercan a Cristo en la iglesia. Vivir en el Espíritu es amar tu familia espiritual. Así cometan errores, así no te la lleves bien, así te cueste tratarlos, así te sientas que algunos no te aman. No sé si recuerdan la palabra en Lucas 6:32, dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes lo aman? Aún los pecadores lo hacen así. No necesariamente tenemos que amar a los que nos aman, ¿cierto? Dios nos manda y ahí nos trata a nosotros también. No somos familia de sangre natural, pero somos una familia por la sangre de Cristo, que murió en la cruz por nosotros y nos reconcilió. Amén. La iglesia se presenta como ese pueblo de Dios, redimidos, que existe por la muerte de Cristo. Somos adoptados como sus hijos y unidos por la fe en Jesucristo y su amor infinito. No sé si han notado, pero en la palabra para enseñarnos de la iglesia y de Cristo, nombran mucha palabra con roles familiares. Para enseñarnos de la iglesia siempre lo refieren a roles familiares. Ahí podemos ver también la conexión de cómo Dios nos exhorta a nosotros, no solo a nuestras familias, cada uno en su casa, sino también como iglesia. Miremos, por ejemplo, en Efesios 5:22 al 32. Yo creo que este pasaje se lo saben ya. Todos los esposos y las esposas se lo saben, ¿cierto? No lo voy a leer todo, pero solamente lo coloco ahí para que vean esa familiaridad de Cristo con su iglesia. Ahí nos están hablando de esposas y esposos. Y dice, el esposo, voy leyendo por partecita, la relevante, el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Luego dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así como. Pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia.
Y luego al final dice, porque somos miembros de su cuerpo. Y la parte final, esto es un misterio profundo, un misterio. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Amén. ¿Ven cómo? ¿Ven esa conexión? Un misterio, pero él se refiere a Cristo y a la iglesia. Primero con la iglesia, para ser ejemplo en nuestros hogares, para ser ejemplo. Ella nos santifica para lograr amar a nuestros esposos y someternos, igual de los esposos y a las esposas. ¿Se dan cuenta la familiaridad de Cristo en su iglesia? La iglesia es la esposa de Cristo, ¿cierto? Y se dice esa imagen del matrimonio porque eso representa amor, devoción, fidelidad de la iglesia a Cristo. Dile al que tienes ahí a tu lado, somos familia. Créelo, somos familia. Ahora, la verdad número 1 que vimos, la iglesia es la familia de Dios y Dios te eligió miembro. Segundo, la iglesia te ayuda a cumplir los propósitos de Dios en tu vida y en tu comunidad. Y lo encontramos en los otros 2 versículos, ahí mismo en Efesios, en el pasaje principal, el 20 y el 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La Biblia escrita tiene el fundamento de esos apóstoles y profetas, ¿cierto? ¿Y en qué basa la enseñanza de la iglesia? En la palabra. La piedra angular, la piedra principal del crecimiento que asegura todo un edificio que esté estable, es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y ahí mismo, como una referencia cruzada, cuando estuvimos escuchando los devocionales en 1 de Timoteo, había uno que nos hablaba en 1 Timoteo 3:15. Pablo le está hablando a Timoteo de verdades de la fe y él le dice que espera verlo pronto y le dice, si me retraso, y le da unas instrucciones. Entonces dice, para que si me retraso sepas cómo debe comportarse, y él nombra ahí en esa palabra las personas en la familia de Dios. Y luego, punto seguido, dice, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el pilar que sostiene y proclama la verdad del evangelio. Fue llamada a preservar esa enseñanza de los profetas y de los apóstoles revelada por Cristo. Amén. Y ahí mismito, en el 21, ahí seguidito dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Dice, todo el edificio, no dice una parte del edificio. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo nuestra iglesia está bien armada y se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor? ¿Cómo? Bueno, esta iglesia nos está formando en la palabra de Dios, ¿sí o no? Y por todas partes. Todos los viernes tenemos nuestros discipulados, en el que vamos por niveles y nos van enseñando. Y incluye a toda la familia, adultos mayores, adultos, adolescentes, jóvenes. Todos los domingos hay enseñanza para los niños en el ministerio de niños y hay enseñanza para los adolescentes. Y mientras tanto los adultos estamos acá recibiendo palabra, predicación, alabanza, poniendo en práctica todo lo de la iglesia primitiva en Hechos. La comunión con los hermanos, la comunión, la Santa Cena, los sacramentos. La iglesia es el campo de entrenamiento, hermanos. Los devocionales diarios y los podcasts. Ahora vamos a empezar con Hechos. Palabra. Dios te está hablando todo el tiempo. La iglesia está siendo usada para exponer la palabra. El cuidado y la consolidación en los grupos de conexión. Cuidado. La iglesia no es solo teoría, es práctica. Miren, es admirable los viernes ver a familias con 3 hijos o con bebés en brazos viniendo al discipulado, con lluvia y frío. Es admirable. Es admirable ver mujeres solteras con hijos o viudas que no tienen transporte viniendo en bus. A veces tienen que coger 2 o 3 buses.
Es admirable ver a maestros con familias, niños pequeños que preparan toda una semana una clase para enseñarla a otros. Y son iguales que ustedes, ocupaciones en todo lo demás. Es admirable ver familias sirviendo los domingos que vienen desde tempranito, algunas con bebés, sirviéndole a Dios para la gloria de Dios. Hermano, y no lo digo por vanagloria, es para la gloria de Dios, pero es importante reconocer esto porque a Dios le agrada. Somos ejemplo, tenemos que llevar la palabra a la práctica. No podemos ser solo espectadores, sino hacedores, no hay excusas. Y sabemos que todo esto es para la gloria de Dios. Pero también encontramos, como hablábamos al principio, no es una iglesia perfecta, ¿verdad? También encontramos también en la iglesia personas que a todas las invitaciones de las cosas de la iglesia dicen no. Pero a las cosas y los eventos del mundo dicen sí. Y a los planes y los amigos con el mundo dicen sí. ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Cristo o el mundo? Tenemos que ser discípulos radicales, no podemos servir a dos señores. Ahora, ¿por qué? Porque hay hambre y sed de la palabra y quieren avanzar y madurar en la fe. Por eso lo hacen los que se salen de su zona de confort, de su rutina y vienen a formarse. No es por imposición de los pastores, no es por imposición por obligación, es porque la Biblia lo manda. Es un principio bíblico madurar en la fe. Y ahí está en Efesios. Todo lo demás pasará, hermanos, mas su palabra no pasará. Eso es lo que nos queda para la eternidad, eso es lo que nos prepara. Y Dios usa personas como en Mateo 16, 18, Dios usó a Pedro, dice, yo digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ellos. Hermanos, la iglesia puede pasar por pruebas, desafíos, críticas, persecución, no somos la excepción y lo hemos pasado, pero nada prevalecerá contra ella. Nada prevalecerá contra él. Seguiremos avanzando con quienes quieren avanzar, con los que tomen la decisión, con quienes quieran permanecer en unidad. Ahora, les voy a mostrar en Efesios 4, del 11 al 16. Esa palabra nos explica muy bien todo este proceso, ¿no? Y fundamenta lo que acabamos de ver en el pasaje principal. Así como Dios usó a Pedro, también usa miembros de la iglesia para edificar a su iglesia. Y lo vemos en esta palabra, miren ahí en Efesios 4, 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, vuelve y nos los menciona, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ok, pero ¿y hasta cuándo, pastores? ¿Hasta cuándo, líderes, vamos a seguir estudiando la palabra y preparándonos? Pues sigue leyendo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar después de eso? Que nos preparemos, que maduremos. Bueno, sigue leyendo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños a nivel espiritual, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, que se está viendo mucho. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y luego dice, en cambio, o sea, Dios es tan bello que en todo nos da promesa. Él nos exhorta, pero nos da promesa. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, no a medias, no parcial, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, el que hace todo el cuerpo encaje perfectamente. O sea, no somos perfectos, pero Cristo hace que encajemos perfectamente.
Amén. Y cada parte, cada miembro, con su función específica, porque somos únicos, Dios tiene para cada uno un plan, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea, ustedes ven, ni siquiera la palabra respondió todas las preguntas. Ahora, no sé ustedes, pero yo quiero todo eso, yo no me lo quiero perder. Entre más conozco y estudio y sirvo al Señor, más quiero, más me apasiono. Dios le coloca a uno el querer como el hacer. O sea, Dios te da el fruto del Espíritu y los dones, no solo para que edifiques tu casa donde vives y tu familia, sino para que edifiques todo el edificio, todo el cuerpo, toda la iglesia. Ahora, me gustó una frase que encontré en una entrevista que le hicieron al pastor Rick Warren del libro Una iglesia con propósito. Me gustó esta frase que dice: Dios usa la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todas las autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Ese era el plan eterno por medio de Jesucristo. Por cristianos como nosotros, reunidos en la iglesia, el plan de Dios será conocido y comentado aún entre los ángeles. ¿Se imaginan? Y el plan de Dios siempre incluye la iglesia. Sin iglesia no hay universo, no hay tiempo, no hay plan. Y todo eso está fundamentado en la palabra, hermanos. Está fundamentada en Efesios 3, 10 al 11. Ahí nos dice, el fin de todo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, somos diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Y ahí dice, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Hasta entre los ángeles se comenta de nosotros. ¿Se imaginan? Somos tan importantes para Dios. Verdad número 1, la iglesia es la familia de Dios y Dios te eligió miembro. Verdad número 2, la iglesia te ayuda a cumplir tus propósitos en tu vida y también en tu comunidad. Y la verdad número 3, la unidad de la iglesia refleja la unidad del Espíritu. Es el último versículo, donde dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En este versículo encontré algo interesante, una fórmula trinitaria. Si nos vamos a la otra, muy interesante que encontré cuando leía esto, es una fórmula trinitaria en ese mismo versículo. Dice, está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, cuando nos habla de morada de Dios. Hijo en él, cuando empieza el versículo. Espíritu Santo, por el Espíritu, por su Espíritu. ¿Se dan cuenta de la Trinidad ahí? Dios mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es unidad. O sea, las tres personas que comparten la misma esencia y naturaleza divina. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, el mismo Dios de quien nosotros somos seguidores, Él mismo representa unidad. Eso quiere decir que la unidad de su iglesia hace parte de su voluntad, de su esencia, de su carácter, de su propósito. O sea que la división y el corazón dividido no encaja. Para él hacer encajar el cuerpo perfectamente, no encaja, porque él mismo es unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una familia, tres personas divinas, un solo Dios. Ahora, por eso no podemos decir, es que estoy unido a Dios, pero no estoy unido a la iglesia. No. La iglesia unida no es un complemento, ni es una opción a la obra de redención, sino que forma parte de la realidad del Evangelio. Repito, la iglesia unida no es un complemento, ni una opción a la obra de redención, sino que forma parte de la realidad del Evangelio. Esta iglesia unida es esencial para el plan de redención y refleja la gloria de Dios al mundo. En Efesios 4 del 1 al 6 nos hablan de la unidad del cuerpo de Cristo.
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense. No dicen únanse, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. O sea, para que no les quede duda, la unidad, mantener la unidad. O sea, ¿ustedes creen que Pablo ahí está hablando, cuando habla de tolerantes, pacientes y de todo ese fruto del Espíritu, porque somos iglesia perfecta? No, para ser dignos del llamamiento, como iglesia imperfecta, necesitamos de todo eso, de paciencia, tolerancia, de todo lo que nombra Pablo ahí. Por eso la palabra es tan específica. Y miren, quizás algunos aquí han tenido de pronto inconvenientes, conflictos con hermanos en la iglesia, así como tenemos conflictos con nuestros hermanos de sangre y nos reconciliamos, ¿cierto? Dios nos dio hermanos, madre, padre y lo aceptamos, cometan los errores que cometan. Si tenemos inconvenientes, pues terminamos hablándonos, son nuestros hermanos, son nuestros padres. Pero a veces como cristianos vamos y nos reconciliamos con Dios, nos desahogamos con Él, le pedimos perdón, pero seguimos sintiendo lo mismo por nuestro hermano en la iglesia, del que permanece. Pues déjame decirte que si realmente te reconcilias con Dios, debes reconciliarte con tu familia también. Ahora, algunos hasta se van de la iglesia. Y no precisamente porque Dios les habla y les da una confirmación en la palabra, muévete, tienes otro llamado. No. Se van por diferencias. Porque no les gustó algo, porque no se quieren someter, porque no aceptan la familia que Dios eligió para ellos. Pero déjame decirte que cuando tu perspectiva de la iglesia cambia y tú la ves como una verdadera familia en Cristo, tú no esperas que la iglesia cambie, tú eres el que cambia. Amén. Y reconoces la verdadera iglesia de Cristo y entonces empiezas a amarla, a valorarla, pase lo que pase, pasemos por prueba. Es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para crecer en el carácter en Cristo, es una oportunidad para que Dios te entrene para lo que viene, porque el día se acerca. Entonces, pertenecer a la iglesia visible no es opcional para los seguidores de Cristo. Porque si tú quieres que Dios habite en ti, pues Dios habita en medio de su pueblo. La reconciliación con Dios implica reconciliación con la iglesia. Amar a la iglesia y esforzarse por la unidad es parte de vivir ese llamamiento que Cristo te ha llamado, de ser digno. La unidad de la iglesia refleja la unidad del Espíritu y revela eso al mundo. ¿Cómo le refleja al mundo la verdad del evangelio si estás en división? Encontré en mi Biblia de estudio algo importante, dice: la iglesia es invisible y visible. La iglesia invisible se compone de los verdaderos creyentes unidos por su fe en Cristo. Y la iglesia visible está formada por las congregaciones locales integradas por vencedores fieles, como también por los que dicen ser creyentes pero son mentirosos, han caído, están muertos espiritualmente y son tibios. Y si te vas a Apocalipsis 2:3 los puedes estudiar. Ahora, ¿por qué es importante permanecer? Porque pertenecemos a esta familia de Dios junto con otros creyentes. Así que necesitamos ánimo, nos necesitamos mutuamente, necesitamos rendir cuentas, hay poder en la unidad. La comunión es un testimonio al mundo. La unidad de la iglesia es un testimonio cuando salimos. En Gálatas 6:10 la palabra dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. En especial, ¿a quién?
a los de la familia de la fe. O sea, hagamos bien. ¿Cuándo? Siempre. Pero mayormente a la familia de la fe. O sea, es tan importante para Dios la comunión entre hermanos. Y por eso encontramos tanto en la palabra unos a otros. Perdonarnos unos a otros, llevar las cargas los unos a los otros, animémonos los unos a los otros, preocupémonos los unos a los otros, ¿cierto? Se dice que aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento la palabra unos con otros. Así de importante es la comunión entre hermanos. Y hay amistades y hay comunión. O sea, hay una diferencia entre amistad y comunión. La amistad puede compartirse con creyentes y no creyentes. Pero la comunión solo existe entre hermanos, aquellos que comparten la misma fe en Jesús. Incluso sin ser grandes amigos, los creyentes tienen una conexión mayor, porque es una conexión espiritual como hermanos en la fe. Sin embargo, en esta familia también tú puedes encontrar amistades hermosas, duraderas, sanas, que también te acercan a Dios y comparten tu misma fe. Yo le doy la gloria a Dios porque en esta familia yo tengo mis amigos y tengo mis hermanos en la fe. Y no necesito buscarlos en el mundo, realmente no necesito. Diferente a evangelizar al mundo. Pero en mi familia encuentro aquí mis hermanos, hay personas, familias tan especiales, que a veces yo le digo a mi esposo, quisiera tener más tiempo para compartir con todos, para invitarlos a todos. En la misma familia nos necesitamos mutuamente. Y quizás tienes amigos del mundo que no comparten tu fe, son muy especiales, es ok, pero yo te voy a decir algo, son un regalo de Dios, sí, pero si algún día te enfermas, esos amigos del mundo pueden ir a visitarte y estar contigo ahí al lado, acompañarte. Pero la diferencia es que tus hermanos en la fe no solo te van a visitar y no solo te van a acompañar, sino que también te llevan la camilla, te montan a la camilla, caminan hacia el techo, abren un agujero, te meten por el hueco y te llevan al único que te puede sanar. ¿Se acuerdan de esa historia? El único que te puede sanar completamente. Cuando tú cuentas con miembros de la iglesia, de tu familia espiritual, ellos son los que van a orar por ti, van a ayunar por ti, van a hacer guerra espiritual por ti. Podemos tener muchos amigos en el mundo que no conocen de Dios y son buenas personas y están ahí, pero tú eres la luz. Los levantas a ellos cuando están caídos. Pero ¿y quién te levanta a ti cuando estás caído? Los hermanos en la fe. Tu familia y amigos terrenales son un regalo valioso, pero tu familia espiritual es una herencia eterna. Amén. Y hablando de unidad, en esta iglesia practicamos con actos de amor, lo hemos visto muchos, se fomenta la unidad y la ayuda mutua. Como por ejemplo en el cuidado pastoral, en los grupos de conexión, en las integraciones, en los campamentos, en las reuniones de hombres, mujeres. Todo eso es para fomentar la unidad de la iglesia, ¿cierto? La comida juntos, compartimos en la cafetería, se hacen ayunos colectivos y mucho más. Se brindan ayudas en los grupos de conexión con de pronto miembros que estén en mudanza, baby shower, comiditas para las mamás que están acabando de tener bebé, visita en hospitales, visita en casas, consejería, todo el tiempo mensajitos. Todo eso une al cuerpo. Apoyos en los procesos de adaptación cuando estamos aquí como inmigrantes, que todo es nuevo para nosotros, transporte, hospitalidad, todo eso. Soy testimonio y testigo que si nos ayudamos mutuamente en esta iglesia, amén. Y nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, no en la ayuda. Pero es hermoso cuando entre hermanos nos ayudamos mutuamente porque eso fomenta la unidad. Ahora, cuando experimentas ese amor y esa unidad en la iglesia, tus ojos espirituales se abren. Y empiezas a ver a la iglesia como una familia, pero tú no te quieres quedar solo tú con eso. Tú quieres ir y a testificar de esa gran familia que tienes. Y entonces es cuando Dios nos empieza también a usar en la misión de ser testigos de la gran familia. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, Padre,
así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que, siempre la palabra tiene un para qué, el mundo crea que tú me has enviado. Él quiere que seamos testigos de esta gran familia, pero tenemos que empezar por nosotros. Y que sus miembros salgan a evangelizar y a discipular y a hablarles que tenemos un Padre Celestial que nos adopta como hijos suyos. El que no lo conoce, lo conozca y se sumen más a la familia. Eso lo hace por la obra del Espíritu Santo, pero nosotros somos testigos de esa gran familia. Dios usa la iglesia para prepararnos y poder salir de esas 4 paredes y rescatar al perdido. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la visión de esta iglesia está inspirada en la Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y aseguro que estará con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, enseñándoles. ¿Cómo enseñas a otros si no te dejas enseñar a ti? ¿Cómo enseñas si vas y discipulas si no te preparas primero? Pero Dios nos da una promesa: si lo haces, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso no podemos quedarnos aquí, es llevar, rescatar al perdido, ¿verdad? La iglesia tiene ese llamado, salir de esas 4 paredes y rescatar al perdido, no uniéndonos nosotros al mundo, sino el mundo trayéndolo a los pies de Cristo. Amén. Hermanos, somos la esperanza futura, y esa esperanza está centrada en el retorno de Cristo por su familia. Amén. Nosotros somos esperanza para el mundo, somos luz. No podemos dejar que el mundo nos contamine. Si Dios nos está preparando, es para que nosotros seamos luz para el mundo. Y dejemos usar a esta familia para que nos preparen, para que aquí encontremos el llamado sirviendo, para que Dios nos trabaje el carácter, como ese alfarero, quitando todas las piedrecitas que nos sirven y dejando la mejor vasija. Ahora, para finalizar, quiero dejarte con esta reflexión. ¿Te imaginas qué sería de esta iglesia si todos sus miembros, o por lo menos la mayoría, la gran mayoría de los cristianos que pertenecemos a esta familia espiritual, colocáramos en práctica todas esas verdades? Ya hemos colocado en práctica mucho, pero aún nos falta, el proceso continúa. No podemos conformarnos. Tenemos que seguir con el fuego del Espíritu, apasionándonos más por las cosas de Cristo, por su obra, por su iglesia, por amarnos, por la ayuda mutua. Elegidos para ser familia. Primero, la iglesia es la familia de Dios y Dios te eligió miembro. Segundo, la iglesia te ayuda a cumplir los propósitos en tu vida y en tu comunidad. Tercero, la unidad de la iglesia refleja la unidad del Espíritu. Amén. Los invito a colocarse de pie, hermanos, vamos a orar juntos. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos, concéntrate en el Señor. No permitas que nada te distraiga. Estás en tu casa, en la casa de Dios. Estás con tu familia, la familia que Dios eligió para ti. No sé cómo te sientas hoy tú con tu familia espiritual. Pero sabes, eres miembro de esta familia. Una familia que te ama, que te quiere preparar para la eternidad, que todo lo que hace voluntariamente es para la gloria de Dios, porque conocen y saben el valor tan grande que tienes ante los ojos de Dios.
Y aquí hay personas que se sienten solas, muy solas. Quizás estás pasando por momentos de soledad, de tristeza, de desánimo. Y hoy Dios te dice: cuenta con tu familia espiritual, no estás solo. Dios no te salvó para estar solo. Hace parte del llamado de Dios vivir en comunidad, contar con la familia, que no es por sangre humana, pero es por la sangre de Cristo. Y no solo eso, cuando tú traes a tu familia también, Dios no solo te da la oportunidad de tener un nuevo regalo, una nueva familia espiritual, sino que tu familia de sangre también pasa a ser tu familia espiritual. Y en un futuro, con ese legado que tú formas con esta familia, esa familia espiritual pasa a ser tu familia de sangre. Con tus hijos, ellos no se van a quedar pequeños. Qué lindo sería que tú conocieras sus amigos. Qué lindo sería que tú conocieras los padres de sus amigos, ese legado, ese templo santo para ellos. Qué hermoso sería que los jóvenes crezcan y tengan amistades duraderas aquí, sanas. Y en un futuro también dejarán a su padre y a su madre y se unirán en uno solo. Qué hermoso que es que también sus decisiones sean con la familia espiritual. Nos ahorraríamos tantos problemas, tanta confusión del mundo, porque ya estás unánime formando esa familia espiritual desde hace mucho tiempo. Espíritu Santo, muévete en este lugar, quebranta todo corazón, todo espíritu de división, todo argumento falso acerca de tu iglesia, de tu familia en Cristo, lo declaramos sin autoridad, Señor. Somos hermanos, Señor, nos necesitamos los unos a los otros. Somos unidos por tu sangre. Tú no moriste por cosas terrenales, tú moriste en la cruz por tu iglesia. Somos tan valiosos, tú nos escogiste, nos apartaste. Ya no somos inmigrantes, ya no somos extranjeros. Tú tuviste que cogernos y movernos de ese lugar y traernos a otra nación para apartarnos para ti y por ti. No es casualidad que tú estés aquí. Y si tu paso por aquí es temporal o permanente, ahí Dios te está trabajando. Te está moldeando porque te tuvo que apartar. Él no quiere que te distraigas. Él no quiere que estés apegado a lo terrenal. Amamos a nuestras familias, pero a veces estamos tan apegados a lo terrenal que nos olvidamos vivir en el espíritu. Y alzamos nuestras manos y decimos: sí, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, pero no acepto lo que tú eliges para mí. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, trae convicción, renueva todo nuestro ser por completo, mente, corazón, alma, espíritu. Bendito Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, Padre. No somos nadie sin ti, Señor. Tú nos amas, Dios. Tú nos amas, Señor. Hoy entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que traigas compasión, amor, que podamos mirar a nuestros hermanos como un miembro de esta familia. Saber que hay muchos que nos necesitan, que están solos. Y que ahí en medio de eso tú trabajas a ambos. Al que tiene que alzar la mano, al que tiene que pedir ayuda, al que tiene que decir: aquí estoy solo. Y ahí está su familia. Pero también trabajas a los hermanos creyentes para mirar más allá y ver cuál es el necesitado. Empatía nos pones en nuestros corazones, humildad, de ver
que todos pasamos por batallas, que todos pasamos por procesos. Pero en medio de eso tú nos has regalado una familia espiritual. Es un regalo y hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Es un regalo, Señor. Cuando estabas perdido, María y sus hermanos lo buscaban por todos lados, por todos lados. ¿Dónde está? Y al fin lo encuentran y le avisaron: ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que siguen la voluntad de mi Padre Celestial. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y obedecen la palabra. Ellos son los que me pueden levantar en el mundo espiritual que el mundo no conoce y que actúa con sus fuerzas, y sus fuerzas va a traer cansancio, desánimo, va a traer frustración, amargura. Pero cuando conoces en la fe hermanos que te ayudan mutuamente, oran por ti, ayunan por ti, hacen guerra espiritual, y todo en lo espiritual que no es de Dios se va en el nombre de Jesús, y te levanta y te sana, y sana tu mente de pensamientos que no son de Dios. Hoy llevamos todo pensamiento cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Y te decimos: Señor, gracias. Gracias por elegirme. Gracias porque pensaste en mí aún antes de la creación y me diste un propósito. Pero no solo me diste identidad, no solo me diste propósito, me diste una pertenencia, me diste una nueva familia, unida por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Hoy yo te doy la gloria, Señor, por esta familia que nos has regalado, Señor. Enséñanos a amarla, a valorarla, a contar con nuestra familia espiritual. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos, te adoramos. Vamos a adorarle ahí en el Espíritu. Que sea Dios obrando en nuestros corazones. Deja que el Espíritu fluya y traiga convicción y revelación de su palabra, perdón. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación.